El proyecto Veritas tiene nuevas revelaciones sobre ABC News y Jeffrey Epstein. Yo soy JJ Galvez y esto es Gancho, Derecho. Pues el día de ayer el proyecto Veritas, los mismos que expusieron a CNN por ser una organización no tan objetiva como ellos dicen ser y bastante inclinados hacia la izquierda, el día de ayer liberaron una entrevista con Amy Robach donde ella no sabía que estaba siendo grabada, pero ella menciona que el caso de Jeffrey Epstein, ella tenía toda la información al respecto hace 3 años y los ejecutivos de ABC News decidieron no sacar la historia. Ahora, por si no recuerdan a Jeffrey Epstein, la verdad no sé por qué alguien no lo recordaría, pero es una de las personas más horrendas que ha vivido en los últimos años. Básicamente estaba muy bien conectado, tanto del lado político, como del lado judicial, como del lado de la farándula, hasta inclusive de la realeza. Y las alegaciones que tiene es que se acostaba con menores de edad, y no solo eso, sino también potencialmente le facilitaba menores de edad a gente muy poderosa. En su lista de gente poderosa está gente como Donald Trump, está gente como Bill Clinton e inclusive gente de la realeza como el príncipe Andrew del Reino Unido. Como prueba del poder que tenía, en 2007 fue acusado de sexo con menores de 18 años, un crimen que podía haberlo metido a la cárcel por muchos años, y sin embargo logró un trato con Alexander Acosta, el que era el District Attorney en ese entonces del sur de Florida, para solamente pasar 13 meses en la cárcel. Ahora, durante esos 13 meses tenía privilegios de poder salir a trabajar 6 días a la semana por cierto número de horas. Hay historias que dicen que durante esas horas que salía a trabajar, se acostaba con otras mujeres más. Ahora, es una persona que obviamente estaba muy bien conectado por muchas áreas. Las nuevas noticias que salieron del proyecto Veritas hablan de que ABC News tenía toda esta información y la tenían lista para publicarla hace 3 años, después de una investigación que había hecho Amy Robach. Desafortunadamente, ejecutivos decidieron que esto no cumplía con los estándares de reportaje de ABC News y decidieron cancelar la historia. 3 años. Vean lo que sacó el proyecto Veritas. I've had the story for 3 years. I've had this interview with Virginia Roberts. We would not put it on the air. First of all, I was told, who's Jeffrey Epstein? No one knows who that is. This is a stupid story. Then the palace found out that we had her whole allegations about Prince Andrew and threatened us a million different ways. We were so afraid we wouldn't be able to interview Kate and Will that also quashed the story. And then Alan Dershowitz was also implicated in it because of the planes. She told me everything. She had pictures. She had everything. She was in hiding for 12 years. We convinced her to come out. We convinced her to talk to us. It was unbelievable what we had. Clinton. We had everything. I tried for 3 years to get it on, to no avail, and now it's all coming out, and it's like these new revelations, and I freaking had all of it. I'm so pissed right now. Like, every day I get more and more pissed because I'm just like, oh my God, what we had was unreal. Other women backing it up. Hey, yep. Brad Edwards, the attorney, 3 years ago, saying there will come a day when we will realize Jeffrey Epstein was the most prolific pedophile this country has ever known. And I had it all 3 years ago. Ahora, esto es obviamente bastante preocupante, el hecho de que durante 3 años se aguardaron esta historia. Porque obviamente todos recordamos que hace unos meses volvieron a arrestar a Jeffrey Epstein por haber traficado con menores de edad. Su juicio estaba listo para proceder y muchas personas estaban esperando el momento de finalmente poder enfrentar a la persona que las había traficado por muchos años. Y desafortunadamente, Jeffrey Epstein se suicidó en su celda en el pasado agosto. Ahora, en esta historia Amy Robach habla de que ella realmente no cree que se haya suicidado Jeffrey Epstein, siendo una persona que había hecho su fortuna y había hecho mucho de su poder y muchas de sus conexiones en base a estar chantajeando a todo mundo. Es muy sospechoso que cuando esta persona puede salir a la luz y hablar de todas las personas que estuvieran involucradas con sus acciones, misteriosamente aparece muerto en su celda. Sin embargo, el médico de Nueva York decidió que esa era la historia y se quedaron con eso. Ahora, esto es bastante molesto en general, porque una cosa que hemos hablado mucho es que los medios nos han estado escondiendo información y ellos deciden lo que nosotros podemos escuchar y lo que nosotros no podemos escuchar. Y los medios han querido defenderse como, no, nosotros somos honestos, nosotros siempre damos la verdad, nosotros siempre estamos del lado de ser objetivos y todas estas cosas. Esta clase de historias nos muestran que tal vez hay más de todo esto, porque
Evidentemente para ABC News fue más importante proteger a gente de poder. No sabemos si gente de poder en la política únicamente o también gente de poder en ABC News directamente. Todo esto es obviamente especulación, pero no sabemos a quién estaban protegiendo. Lo único que sabemos es que no estaban protegiendo a las mujeres que fueron acosadas. Y esto es realmente desagradable por parte de ABC News. Ahora, ante todo esto, ABC News no tuvo otra opción más que hablar con la prensa y esto fue lo que dijeron. No todas las cosas que investigamos cumplen nuestros estándares para salir al aire, pero nunca hemos dejado de investigar la historia. ¿En serio? Como que dejaron de investigar la historia, ¿no? 3 años, no dijeron nada y de pronto alguien más lo arrestó. De pronto alguien más se encargó de meterlo a la cárcel, no por información que ustedes proveyeron, ¿verdad? Pero en fin, continuemos. Desde ese entonces hemos tenido un equipo en esta investigación y muchos recursos dedicados a ella. Ese trabajo ha llevado a un documental de 2 horas y un podcast de 6 partes que van a salir en el año nuevo. En año nuevo. O sea, todavía estamos a 2 meses de que saquen esta información. Esto personalmente a mí me suena como que los agarraron con los brazos cruzados, se dieron cuenta de que no tenían otra opción más que aceptar que sí, ahogaron la historia, sí tiraron la historia cuando debieron de haberla mostrado y ahora que dicen, pues júntame todo lo que tienes y vamos a sacarlo en un mismo documental y rápido. ¿Cuánto tiempo te tardas? ¿Mes y medio? ¿2 meses? Ok, vamos a decir que sale en año nuevo. ¿Sale? ¿Perfecto? Ok, perfecto. Sí, sale en año nuevo. Pero realmente es molesto porque ¿a quién estaban protegiendo y por qué lo estaban protegiendo? Hace 3 años teníamos elecciones y curiosamente tanto Bill Clinton como Donald Trump estaban involucrados con Jeffrey Epstein de alguna forma. Ellos siguen alegando que no tenían ningún conocimiento de lo que estaba haciendo Jeffrey Epstein, que a pesar de que lo conocían, no sabían que estaba traficando mujeres. Sin embargo, hay registros que muestran que Bill Clinton viajó en el avión privado de Jeffrey Epstein múltiples veces en cosas que no estaban registradas a dónde iban o por qué iban. Misma situación con Donald Trump. Tienen historias de que Donald Trump estuvo yendo bastante seguido a la casa de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein incluso tenía una isla privada en St. Thomas, donde también llevaba a su gente. La verdad es que la historia en general es extremadamente molesta y extremadamente alarmante para todos nosotros. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sale a partir de esto. Vamos a ver qué tal está ese documental que se han tardado 3 años y medio en sacar. Al final del día, esto nos muestra que sí hay mucho que nos están escondiendo los medios, que realmente sus niveles de editorial no son para el bien de nosotros, sino tal vez muchas veces para proteger a otras personas, y esto es bastante desagradable porque estamos en una época en la que los medios están queriéndose defender de ataques, de que no son honestos, de que manipulan las historias y todo esto, y esta clase de cosas que salen a la luz nada más dan más fuego al hecho de que sí hay fake news. Sí hay historias manipuladas. Y bueno, afortunadamente vivimos ahora en una época en la que tanto YouTube, Facebook, Twitter y todas esas cosas nos permiten que podamos comunicarnos mejor y tener más acceso a otra información que no teníamos antes, cuando los únicos medios de comunicación eran la televisión, el radio y el periódico, y estaban controlados por solamente unas cuantas personas de poder. Es por eso que es muy importante que ahora que Congreso está queriendo censurar a Facebook, censurar a Twitter, que no se haga nada de eso. Porque ese es nuestro único medio ahora para poder tener acceso a información directamente de personas comunes y corrientes, directamente de personas que no tienen todos los medios, todo el poder que tienen esas grandes compañías como ABC, NBC, CNN, BBC, todas esas compañías. No estoy diciendo que son buenas o son malas, simplemente son compañías que tienen mucho poder y entonces tienen muchos recursos. Hoy en día tenemos una voz gracias a los medios sociales, gracias a las redes sociales, gracias a Twitter, gracias a Facebook. Tenemos que mantener que la libertad de expresión, la libertad de prensa se le garantice a todas las personas. No necesariamente tienes que ser un reportero para tener libertad de prensa. Cuando haces una investigación y la puedes publicar por Facebook y Twitter, tienes esa libertad de prensa también. Y antes de terminar, nada más quiero mencionar lo que ocurrió el día de ayer en Sonora, porque me dejó extremadamente triste y extremadamente perturbado. Yo sé que México, especialmente el norte de México, ha sido un área controlada por carteles y muy peligrosa por muchos años, y el día de ayer las noticias finalmente llegaron a Estados Unidos a estremecernos a todos, porque una familia de 17 personas que iban viajando hacia una boda fueron atacados por un cartel. El gobierno de México dice que fueron confundidos con otro cartel y por eso fueron atacados. Sin embargo, no sabemos cuál ha sido la razón. Lo único que sabemos es que habían 17 personas que iban viajando por Sonora que fueron atacados por un cartel y que fueron balaceados y murieron muchas personas. De hecho, 9 personas murieron, 3 fueron mujeres, 6 fueron niños, incluyendo unos gemelos de meses de edad, y 8 niños
lograron escapar, se fueron a las montañas, se fueron a esconder entre los arbustos y al menos esos 8 niños sobrevivieron. 4 de ellos terminaron con heridas, algunos heridas de balas, algunos otra clase de heridas, pero esto es bastante molesto, el hecho de que nos esté pasando esto en el norte de México o en cualquier parte de México, siendo un país tan lindo, siendo un país con gente tan agradable, gente tan cálida y que esta clase de cosas sigan ocurriendo. Desafortunadamente el gobierno de México no está haciendo lo necesario para poder detener este crimen, esta ola de violencia, este crimen organizado, y la estrategia de López Obrador de abrazos no balazos no está funcionando y no va a funcionar. Ante lo ocurrido, el presidente Donald Trump sacó un tweet ofreciendo los recursos de Estados Unidos para poder atacar a estos carteles y poderlos detener. Yo entiendo que México tiene una soberanía y no quieren otros países interviniendo en lo que ellos están haciendo. Sin embargo, hay un momento en el que uno tiene que aceptar lo que nosotros tenemos, lo que nosotros podemos hacer no es suficiente, necesitamos ayuda. Esto fue muy obvio con lo que ocurrió en Culiacán hace unas cuantas semanas, donde ya tenían capturado al hijo del Chapo y un grupo de cientos de miembros del cartel atacaron Culiacán, básicamente tomaron como rehén a la ciudad entera y no tuvo otra opción el gobierno más que liberar al hijo del Chapo. Esto obviamente nos molestó bastante a todos los mexicanos, pero yo veo como el gobierno no estaba preparado para algo así, y cuando llega un grupo de guerrilla como el narco en este caso, que está mejor preparado que tú, mejor preparado que tu milicia, no tienes muchas otras opciones. Entonces espero que esta vez el presidente López Obrador acepte esta oferta de Donald Trump, porque Estados Unidos les da mucho dinero, miles de millones de dólares al año para ayuda militar. Sin embargo, México evidentemente no los ha podido utilizar de una forma efectiva para atacar el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces espero que esta vez el presidente de México pueda tomar esta ayuda y que juntos ataquemos este problema, porque esto no es algo que realmente se va a arreglar con voy a acusarlos con sus mamacitas, como dice López Obrador. Esto es algo que realmente tienes que invertir todos los recursos que tienes, inclusive los recursos de tus aliados. Cuando en Estados Unidos tuvieron el problema de la prohibición y que se crearon carteles similares, la mafia y todo esto, cuando fue Al Capone y todas esas situaciones en las que había una mafia muy grande, muy fuerte, muy poderosa y muy violenta, la única forma en la que Estados Unidos pudo atacar esto fue realmente poner todos sus recursos para atacarlo. No fue una situación en la que vamos a atacar la pobreza, porque el plan de López Obrador es uno de esos planes que sí, suena muy bonito, sí, tal vez sí funcione, pero ya pasamos eso. Ya no podemos seguir esperando a que algo que funcione en los próximos 15 años, porque su plan de vamos a atacar la pobreza y a partir de ahí vamos a resolver el problema de violencia es algo que debiste de haber hecho hace 20 años. Ahorita ya es muy tarde para atacarlo de esa forma. Ahorita la única forma de atacarlo es utilizar todos tus recursos, y espero que puedan realmente tomar ayuda de quien quiera ofrecerles ayuda, porque esto es algo que no nada más afecta a los que viven en México, afecta a los que viven en muchas partes del mundo también. Pero bueno, es muy triste tenerles que compartir noticias como esta y realmente espero que las cosas mejoren muy pronto. Y eso es todo por el día de hoy. Si les gustó el capítulo, denle el pulgar para arriba. Si tienen algún comentario, pongan los comentarios aquí abajo o contáctenme por medio de las redes sociales. Yo soy JJ Galvez, contáctenme por medio de TikTok, Twitter, Instagram. En todos esos estoy, pueden seguirme, pueden mandarme un mensaje y podemos tener alguna conversación. Si hay algo que tengan, algún comentario, si quieren platicar de algo, profundizar en algún tema, darme su punto de vista, contáctenme por ahí, ¿ok? Pero bueno, yo soy JJ Galvez, que pasen un bonito día.